¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas una vez más a Los Silencios de Phantom. Y bienvenidos a esta nueva sección que ya Daniel inauguró este viernes, el viernes día 9 de diciembre, con una pequeña review que hizo sobre la película de JJ Abrams Super 8 del año 2011. Perfectamente recomendable y que podéis ver en el canal, podéis tener acceso cuando vosotros queráis. Hoy lo que voy a hacer es seguir su legado y hacer otro bocado de cine, que nosotros le llamamos a esta nueva sección bocador de cine, pero sobre una película también un poco de ciencia ficción, pero que ya tira un poquito más para el terror. Si él hablaba de Steven Spielberg y de las grandes producciones que él llevaba a cabo en los años 70 y 80, yo voy a hablar de otro director también de los años 70 y 80, también de otros años, como el propio Steven Spielberg, aunque su última película fue en 2002, que su última película se titula Ghost of Mars, Fantasmas de Marte. Es una película muy criticada, muy controvertida, pero bueno, que no está tampoco mal. Yo la vi y a mí me convenció, me gustó. Tiene sus fallos, obviamente, pero como todo en esta vida. Nada más y nada menos que estoy hablando de John Carpenter, y nada más y nada menos que voy a hablar de una de sus películas menos conocidas, pero que presenta un toque bastante más interesante, que sería El Príncipe de las Tinieblas o The Prince of Darkness. Esta es una película del año 1987 que cuenta con un presupuesto muy bajo y que se debe este presupuesto tan bajo a otras producciones anteriores de John Carpenter que no alcanzaron el cupo de pantalla o el cupo de venta en el cine, en las taquillas que necesitaron alcanzar. Ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál fue la anterior película que desencadenó que las productoras se desinteresaran completamente por las obras de John Carpenter, porque no eran rentables económicamente y pertenecían más, la mayor parte de sus grandes obras son más tirando a la serie B y tienen un mensaje normalmente muy político, muy reivindicativo y demás, y entonces pues lo dejaron de lado. Este tío no nos interesa. Luego, claro, las obras de Carpenter se convierten en cultos, se convierten en clásicos, pero en el momento económicamente las obras, quitando Halloween, quitando alguna cosita más por ahí, pues no son para nada rentables. La Niebla a lo mejor y alguna cosilla más por ahí no son rentables. Están Vivos, que es una película del año 92, también es una película de serie B, muy poco rentable, que no aportó absolutamente nada y que se ve en muy pocos sitios. Y pues El Príncipe de las Tinieblas también lo es. Y se nota mucho que está hecha de manera artesanal, de manera rústica, pero es una película que a mí, dentro del género en el que se introduce, me parece muy interesante. En esta película tenemos a dos actores principales que salen en otras muchas películas de Carpenter. Hay uno que sale en Halloween y podemos decir que Michael Myers es el protagonista de Halloween, es la figura central, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que Michael Myers sin el Dr. Loomis no sería la mitad de lo que es, ¿no? La forma que tiene el Dr. Loomis de contar las cosas, de aparecer en escena, de expresarse y de todo esto, es algo que realmente irradia tensión, es algo que transmite muchísimo. Yo creo que el 70% de lo que significa Michael Myers en Halloween 1 y en Halloween 2 es Donald Pleasence, el Dr. Loomis. También sale haciendo de presidente de los Estados Unidos en 1997, Rescate de Nueva York, y en alguna peliculilla más de Carpenter. Y bueno, todos sabemos que es un actor clásico de las películas clásicas de la Hammer, ¿no? Sale también en El Circo de los Horrores, sale en ciertas películas de recopilaciones de la Hammer, adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe, comparte pantalla pues con grandes actores como Christopher Lee, como Peter Cushing o como Vincent Price. Este cúmulo de grandísimos artistas, normalmente dentro del género del terror, pues en él pues se podría incluir a este gran Donald Pleasence, que murió en el año 90 y poco, justo después de rodar Halloween 6, quizá porque no le gustaba en absoluto la película. No, bromas aparte, bueno, tenía una serie de condiciones dadas su, entre comillas, alcoholismo y todo este tema, y pues acabó por ese desenlace, pero ya con una edad un tanto avanzada, a lo mejor cerca de unos 80 y pocos años.
Y nada, esta película pues la protagoniza él y la protagoniza otro actor muy importante en las obras de John Carpenter, sobre todo en una de sus primeras obras y más conocidas, que sería Golpe en la Pequeña China. Este actor, tengo que leer el nombre porque ahora no me acuerdo exactamente, se llama Victor Wong. Creo que es un chino nacionalizado en Estados Unidos, o incluso que nació en Estados Unidos, y es un actor pues bastante convincente. También sale en Manhattan Sur haciendo de uno de los jefes de las triadas, esta película del 85 de Michael Cimino, que también recomendaría, y hace un papel de profesor en una especie de universidad de astrofísica, de física y de todos estos temas, ¿no? Y lo que él transmite en esta película con el grupo de alumnos que tiene, que son todos físicos, bueno, estudiantes de física y de todas estas historias, lo que hace es, pues, sale en una clase explicando ciertas teorías de la relatividad, teorías del mundo cuántico y demás, diciendo que la realidad no es lo que se parece, que hay una contraparte, que todo se disuelve, que los átomos no son sólidos, sino que se disuelven en una bruma enorme de incertidumbre, entonces que pueden comportarse de diferentes maneras, y abre ahí con su explicación pues un mar de posibilidades que luego la película va a explotar con la ayuda de este personaje, de este sacerdote, que es Donald Pleasence, que en la película se llama el cura Loomis, o el sacerdote Loomis, el padre Loomis. ¿Qué es lo que pasa? En esta película Carpenter mezcla un poco lo que sería el pensamiento religioso, el pensamiento apocalíptico, con unos toques de ciencia, una serie de pinceladas. Se dice que él, antes de desarrollar esta película, pues estuvo estudiando física teórica y historias así, entonces que se le vino a la cabeza esta idea. Y lo que hace es mezclar esos mensajes apocalípticos, ese pensamiento religioso y todos estos temas, con un fondo científico, con una estructura científica. Obviamente esto es ciencia ficción, porque el fondo científico es teórico solo, son 4 cosillas por ahí. ¿Cuál es el tema? La película nos narra, nos cuenta cómo una secta, hace miles y miles de años, se enfrentó contra la contraparte de Dios, que sería... La contraparte de Dios sería el demonio, que sería su antimateria, y estos pues lo introdujeron en una especie de recipiente. A partir de ahí pues lo guardaron en un sótano que justo se encuentra en la iglesia donde se están dando estas clases y donde se va a suceder todo. Y lo que va a suceder es que el padre Loomis va explicando absolutamente todo esto, y el otro personaje, Victor Wong, lo que va a hacer es explicarlo desde un punto de vista más científico, explicando pues que el diablo es la antimateria de Dios, es metafóricamente su hijo bastardo, y que todo lo que habíamos estudiado y entendido acerca de Dios no era lo que realmente se correspondía con él, sino que todo tenía que ser visto desde un punto de vista más científico, y hace como ver que en la antigüedad la gente sabía que las cosas eran más así. Esta es una película claustrofóbica. Sucede todo en una iglesia, más o menos, que la iglesia se vuelve algo completamente inseguro. Es una película que juega muchísimo con las apariencias. Es una película que realmente causa pavor, causa angustia, una experiencia de un encierro horroroso. Y no es solo un encierro, es un encierro con el mismo demonio en el sótano en donde estás viviendo, que es una cosa viscosa y que va pues jugando con los diferentes personajes que se vayan pudiendo acercar a él. Y lo que hace es pues ir cambiando, ¿no? Hacer que sus apariencias no se correspondan con lo que realmente son, y todos estos temas, hasta un cierto punto en el que los desenlaces pues son increíbles. La tensión que transmite la propia película es brutal, ese sudor constante de los personajes, el entorno que se ve completamente derruido, desgastado, el entorno que rodea el propio bajo en el que están, el propio edificio en el que están, es horroroso, está lleno de mendigos con un aspecto horrible, que se vuelven medianamente zombies, una cosa así. Y luego la experiencia que se ve de los personajes, las sensaciones y cómo sienten todo y demás, es algo también que se muestra pavoroso, es algo que se muestra angustioso completamente, y cómo van interactuando entre ellos en ese juego de apariencias que no se sabe bien si están poseídos por esa antimateria que está guardada en el sótano o no. Y todo el tema, pues la verdad es que es una película que recuerda en parte a Alien, salvando mucho las distancias, porque no está tan elaborada y no es tan original, pero es una película que tiene ese germen, es un filme
que se parece bastante a ese tipo de hacer cine, ¿no? Del encierro con un elemento completamente nocivo, completamente perjudicial y destructivo en el mismo sitio donde hay 8, 10 o 12 personas. Y por eso esta película es tan importante para mí, por eso me parece una película digna de destacar y digna a recomendar para quien la quiera ver, que dura aproximadamente 1 hora y 40 y que realmente es completamente vibrante. La estética que plantea se parece luego a una película del año 92, me parece que eso del 90, que es Candyman. Presenta una estética muy parecida, ¿no? Con esta sucede, Candyman es en Chicago, pero la del Príncipe de las Tinieblas no sé exactamente dónde se rueda, pero se parece bastante el entorno, esos ambientes marginales, sucios, esos edificios de ladrillos tan horrorosos, tan medio derruidos, y esos personajes, esos mendigos con esas caras tan extrañas, con ese comportamiento tan extraño, rodeados de insectos, volando en la suciedad, siempre cerca de esos bidones en donde preparan sus hogueras y demás. Pues se parece muchísimo a esta estética y probablemente haya bebido mucho Candyman de la estética de esta película. Y yo la tengo por aquí, os voy a enseñar únicamente el disco porque forma parte de un pack. Vemos ahí al Dr. Loomis, a Donald Pleasence y el título El Príncipe de las Tinieblas. Recomendadísima. Así que si tenéis un hueco por ahí, pues podéis verla, y empezar a ver un poco lo que significa este personaje, lo que significa John Carpenter y las ideas que este hombre tenía en su cabeza. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, espero que esta review así un poco embarullada, mezclando un poco de todo, os haya gustado y nada, hasta la próxima, que será seguramente dentro de muy poco.